traca tucutá. Eso lo quiero apoyar con el bombo. Bueno, este disco es una experimentación, eso es lo que es. Para mí, ya por lo menos me di cuenta que no quiero sacar el mismo disco 15 veces a lo largo de mi carrera, quiero ir jugando, probando cosas nuevas, tener siempre ese espíritu de ir aprendiendo en el camino. El concepto que quería aprender para este disco era la inclusión de vientos y unir dos mundos que hasta donde yo sé no existen juntos. Estoy tirando ideas, o sea, estoy ya componiendo ya para que me grabéis los saxos luego, pues, ¿nos podríamos juntar a ver algunos arreglines, Juan? ¿O preferís que te pase las partes hechas? El hecho de hacer los arreglos de viento sin ser vientista yo, me pasan retando. Ay, que escribís como guitarrista, que no nos dejáis respirar nunca, ¿viste? No ha sido fácil porque no es un lenguaje que yo maneje. Pero eso es lo entretenido para mí, por lo menos. O sea, si estuviera súper seguro de todo lo que estoy haciendo y supiera todo lo que estoy haciendo, sería aburrido, ¿cachai? O sea, estaría sacando discos que ya suenan como algo que ya hice antes. Es que cuando no estáis muy metidos en una weá, lo de los vientos lo entiendo y todo, pero hay que ponerse a estudiar, po, weón. Esa es la weá. Estoy así, pero... esta weá, para todo el disco, ha sido ultra necesario. Sí, oxidado con orquestación, o sea, aquí el registro y acá el barítono, un do abajo ya, okay. Entonces acá estoy cagado, porque el riff es la. No puedo tirar el más bajo, la nota más grave del barítono, tengo que tirarle una octava más arriba, igual eso pierde, el riff lo podría haber hecho en dos temas, ¿cachai? Y ahí aprovechar el registro más bacán, pero aquí hay que priorizar por el metal, sí, no hay que componer en base a... ¿Sí? Sí, la cámara está de acuerdo. Meter unos bronce, meter unos vientos por ahí, le da una cuestión que uno dice, wow, ¿de dónde salió eso? Así como no me esperaba esa cuestión. Yo creo que eso, la suma de todo eso, da un disco, una obra que sale del molde. Como que está tratando de separarse del sonido gent, que está como arraigado. Hay muchas bandas que están cada una yendo a su propio camino y siento que Benjamín está en ese camino hacia su sonido. Bueno, yo creo que la parte compositiva fue súper variada, de repente mucha emoción, muchos sueños, mucha visualización de cosas y después al tratar de llevarla a cabo, sí, no, obviamente mucha frustración, de repente no encontraba soluciones para las cosas que quería hacer y eso es muy normal que pase cuando estás tratando de proponer algo que no hayas escuchado antes. Ya, aquí vamos con el tema que más asustado me tiene. De hecho, tan asustado me tiene que el nombre del tema se llama Leap of Faith. Que es engañoso, porque empieza como una abertura gigante, algo súper épico y todo, pero tiene un vuelco 200%. ¡Ay, que se viene algo épico! ¡Ah, no! Grubiemos, pa. ¡Súper épico la weá! Es como, ¿sabes qué más, conchetumare? Vengo con esta weá, vamos a grubear. ¡Let's groove! Y acá... Entonces hay que un poco imaginarlo, pero lo dejo medio a la incógnita, porque así igual está sonando bonito. Este es el tema más piola, como la balada. Oye, es chistoso, sé perfectamente cómo funciona la batería, así tocar esa hueá de la chucha, no puedo ni cagando. No, bueno, qué hueá. Todos los días yo despierto pensando que puede ser el mejor día de mi vida. Y esa ansiedad es bonito, pero a veces es muy cansador. Y esta canción me ayuda a calmar eso un poquito. Es como, tranquilo, todo va a estar bien, no tiene por qué ser el mejor día del mundo hoy día. El tema Insomnia fue pensado derechamente para compartir sonoridades con Derek Sherinian. Un tema más metalero, un poquito más old school. Creo que también tiene algunos riffs bien interesantes, me gustan harto. Esto creo que es el tema menos experimental del disco. Es
súper directo y es para entretenerse, cabecear un rato y disfrutar. Chistosa la historia porque me escribía con Derek Sherinian y me preguntaba, oye, ¿estás listo para mandarme los temas? Ya quiero grabar. Y yo, sí, estoy casi no había empezado, ¿no? Entonces, me decía, no, si a mitad de semana ya te lo tengo, claro, el día lunes. Entonces el lunes, martes, miércoles, bueno, grabando, bueno, no dormí ni una hueá, pasé de largo. Y así quedó el tema, bueno. Mezcla dos mundos que me encantan y que yo nunca había tenido la oportunidad de mezclar. De hecho, el nombre del tema viene de Kool and the Gang, que es un hueveo, la maqueta se llama Letus and the Gang y al final quedó así. En Letus and the Gang toca Cristóbal Orozco y le dije unos solos abiertos y todo a ver cómo reaccionaba y fue la mejor idea, o sea, pedazo de baterista, un aporte al tema impresionante. Con la zorra, le metí una onda que la ¿Con el mierda solo la la weá. weá? Sí, yo era como que le escribí la parte y le acentué los golpes, no tenía que acentuar ninguna. El weón metió todo. Ya leyendo nomás Sí, se cacha. y tiraba los golpes así. Está bueno, ¿no? ¿Qué hace cuando la reunión? ¿No tiene que ¿Yo? Sí, pues, tiene ¿Quieres que toque esa weá? Obvio, pues, weón. ¿Qué más, weón? ¿Te crees que lo voy a llamar a vos cada vez que te caiga el mío? Puta, no sé, vos quizás es la típica canción que no tocáis en vivo, pues weón. Está ahí, weón. No. Bueno, los invito a todos a que vean esta weá, no sé si les va a gustar o no. Los invito a ver todo este docu-reality de la vida de Lechuga. Ya. Ya, ¿cuál era la primera pregunta? Y lo más importante es que salgo yo. Y salgo hablando de mí. Entonces va a ser entretenido, se van a reír. Miren el pelo de Lechuga, no sé qué mierda le pasa ahora con ese peinado. Pasan cosas chistosas. Así que véanla. Porque entre.